Sí, perfecto, cuando usted diga. Perfecto, ya estamos preparados. El tema que hoy nos convoca es la prevención cardiovascular, ¿sí? Como enfermedades cardiovasculares tenemos que hablar de las que constituyen las causas quizás más importantes de discapacidad y muerte prematura en nuestro país y en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que el principal factor de origen de estas enfermedades es la aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso en donde los vasos y arterias del cuerpo se van llenando de una sustancia que va endureciendo los vasos. Esta aterosclerosis comienza desde el inicio de nuestra vida, prácticamente. Entonces imagínense que uno llega a la mitad de la edad adulta ya con una carga aterosclerótica importante. Y esta aterosclerosis, el principal efecto que produce en el cuerpo es la hipertensión. Entonces el problema subyacente, como dijimos, es la aterosclerosis. De modo que cuando aparecen los síntomas, generalmente a la mediana edad, esta suele ser en una fase avanzada. Los síntomas, a ver, lo principal que aparece es la hipertensión, ¿sí? Y esta hipertensión conlleva a diferentes procesos o enfermedades o condiciones en donde tenemos entre ellos el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, en donde estos se producen de forma tan repentina que conducen a menudo a la muerte antes de que uno pueda dispensar la atención médica requerida. La modificación de estos factores de riesgo puede reducir los episodios avasculares y la muerte prematura, tanto en las personas con enfermedad cardiovascular establecida como en aquellas con alto riesgo vascular debido a la presencia de varios factores de riesgo. Estos factores de riesgo vasculares se definen como la característica biológica o formas de vida que aumentan la probabilidad o el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Como factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión generalmente integra un conjunto de factores definidos operativamente como el síndrome metabólico. Entre estos factores de riesgo, la hipertensión arterial, como dije al inicio, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial y la tercera causa de incapacidad inducida por enfermedad después de lo que es la desnutrición y las enfermedades de transmisión sexual. Imagínense la importancia de lo que es tener en cuenta la hipertensión. No sé si la licenciada Silva va pasando las diapositivas. No sé si ahí se está viendo. ¿Se ve la pantalla compartida? No. Yo no la estoy viendo, por eso pregunto. ¿Ahí? Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Ahí estamos bien? Y la anterior, si puede ser. Perfecto. Ahí. Ahí está. Entonces dijimos sobre las enfermedades cardiovasculares, cuáles son estas y cuáles son las más frecuentes, ¿no? Entre las más frecuentes vamos a tener el infarto miocardio, la insuficiencia cardíaca, la emergencia hipertensiva, el tromboembolismo pulmonar, las arritmias, el síndrome aórtico, el síncope, y aquí en esta lista falta lo que se llaman los accidentes cerebrovasculares. Y fíjense que todas estas enfermedades tienen como factor común la tensión elevada como factor de riesgo, ¿sí? Entonces la mayoría, si no todas, tienen factor común que es la tensión arterial. Entonces aquí nos tenemos que hacer un paréntesis en lo que es el concepto de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es tomada en forma arbitraria como un valor, ¿sí? Un valor referente que se toma a través de herramientas como es el tensiómetro. Para considerar a nosotros hipertensión arterial, tenemos que tener en cuenta la consulta del paciente cuando llega a nuestro consultorio, tomar la presión arterial
en 2 tomas sucesivas diferentes en el tiempo, en donde si estas cifras están en valores de 140 como sistólica y 90 como diastólica en ambas visitas, ya consideramos al paciente que es un paciente hipertenso. ¿Cómo evaluamos la tensión arterial? Como dijimos, tenemos a la mano lo que son los tensiómetros. Hay diferentes tipos de aparatos o de tensiómetros. Tenemos los digitales y los analógicos. En los analógicos tenemos un manómetro y en los digitales tenemos, bueno, las pantallas digitales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de medir la tensión arterial? ¿Y por qué hago un paréntesis aquí? Porque en los últimos tiempos y a favor de todo esto, está la política de la toma de tensión en el domicilio por el propio paciente, por la propia persona. Entonces, a la hora de tomar la tensión, tenemos que tener ciertos parámetros o conceptos para tener unas cifras tensionales representativas, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, que el paciente debe permanecer quieto o en reposo por lo menos 5 minutos antes de la toma de la tensión. Después, de acuerdo al aparato que usamos, si es un aparato analógico, el famoso tensiómetro con el manómetro analógico, vamos a tener que el brazalete tiene que ser adecuado al brazo, el mismo tiene que ser colocado 2 traveses de dedo por encima de la flexuosidad del codo, el estetoscopio tiene que apoyarse sobre el trayecto de la arteria humeral, sin estar dentro del manguito, sin estar comprimido por el manguito, y tener en cuenta también los estados previos, o sea que el paciente logre la relajación sin haber consumido, por ejemplo, minutos antes, 30 minutos antes por lo menos, café, tabaco, alcohol, o haber hecho ejercicio. También tiene que tener en cuenta que deben estar en condiciones ese cuerpo de no estrés, por ejemplo, no tener la vejiga llena, ¿sí? Para tener unas cifras tensionales representativas. Ahí no sé si se ve el gráfico de la persona, está sentada en la silla, está bien apoyada en el respaldo de la silla, no está cruzando los pies, está con ropa holgada que no comprime los brazos, y el brazo está a la altura No vemos nada, del corazón. No se llega a ver el power. No se ve nada, no se ve nada. Ahí, esperen un segundo, ahí justamente estamos resolviendo porque es un problema técnico. Ahí está, me parece. A ver, Romy, poné como presentación arriba. Perdón, pero bueno, son las dificultades que tenemos en la virtualidad. No nos suele pasar en presencial estas cuestiones. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a la filmina donde recién el doctor estaba mencionando. Díganos ustedes si ahora lo ven. Ahí está. Perfecto. Gracias, Romina. Si pueden ver a la persona cómo está claramente apoyada sobre el respaldar de la silla, está sin cruzar las piernas, está con ropa suave, holgada, sin comprimir los brazos, y observen ustedes el manguito cómo cubre todo el brazo y está por encima de la flexuosidad del codo. Eso es muy importante a la hora de tomar la tensión. El tema de los tensiómetros digitales, que también hay muchos, nosotros los cardiólogos preferimos siempre los tensiómetros que traen manguito, no los tensiómetros que son directos a la muñeca. Preferimos más bien los que traen manguitos que se usan en el brazo. No vamos a hablar de marcas porque hay muchas y están todas homologadas, casi la mayoría. Si pasamos de filmina, vemos que hay que esperar 1 a 2 minutos para repetir una toma y otra, ¿sí? Lo ideal es hacer 2 tomas en el consultorio en ambos brazos y sacar el promedio. Y con ese promedio uno puede inferir si el paciente es o no es hipertenso, y según las cifras, lógicamente considerando todo el contexto del paciente, ver o no si comenzamos con tratamiento.
Pasamos a la filmina. Existen situaciones, como dije anteriormente, que elevan transitoriamente la presión arterial y que pueden alterarnos los valores obtenidos en la toma de la presión en el consultorio, y entre ellos está el consumo de alcohol, de cigarrillos, el café, el uso de medicamentos que elevan la presión. Esto es importante, como el uso de antiinflamatorios en forma crónica, ¿sí? Después están los descongestivos nasales, el empleo de drogas estimulantes, el deseo miccional, el dolor de cabeza y el mismo estrés pueden generarnos cifras que nos confunden o bien alteran la llegada a un buen diagnóstico. Pasamos de filmina. En nuestro país ya hace varios años que se viene haciendo testeos poblacionales. En el 2007 se realizó el estudio que se llamó Renata 1, que es un registro nacional de hipertensión arterial, donde nos venía a mostrar en ese momento que uno de los grandes problemas que tenemos es la alta tasa de pacientes que desconocen su patología. En ese momento el registro nos mostraba que el 37% de nuestros pacientes se encontraban hipertensos y que desconocían su patología, y que de los pacientes que la conocían y estaban tratados, solo el 26% estaba controlado, o sea que estaba bien tratado, solo el 26%. 10 años después, en el 2018 aproximadamente, se realiza el registro Renata 2, en donde nos muestra cifras muy similares a las que mostraban casi 10 años antes. ¿Qué quiere decir? Que seguimos teniendo que 1 cada 3 pacientes hipertensos desconoce su patología, y que solo 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. Aparte de otros elementos que nos aporta ese estudio, como es el consumo de sal, la actividad física que realiza el paciente, el tipo de alimentación, fueron muy importantes para recabar datos y así tomar una conducta a nivel de políticas de salud. También hay un estudio que es el INTER-HEART, que analiza factores de riesgo y riesgo de presentar infarto agudo de miocardio. En este grupo se analizaron 4 factores protectores, como es el tema: no fumar, consumir frutas y vegetales, realizar actividad física y un consumo moderado de alcohol. En el análisis de este estudio, cuando se combinan las cifras que arrojan todos estos factores, cuando intervenimos sobre estos factores, tenemos que hay una reducción de infarto casi del 80%. Entonces podemos decir que si un paciente puede modificar el estilo de vida y controlar todos estos factores, puede llegar a tener una reducción del 80% del riesgo de padecer un infarto. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer énfasis sobre estos factores y tratar de controlarlos? Bueno, todos los pacientes en los diferentes estados o grados de hipertensión tienen que recibir intervenciones en el estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son estas intervenciones? En la nutrición, en la actividad física, bien, y en los factores controlables, como es el sobrepeso, la obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la diabetes, que son esos factores que son controlables, ¿bien? Entonces, hablando de nutrición, tenemos que hablar sobre una de las causas que afectan directamente a la presión arterial, como es el uso de la sal. Ustedes vieron que hace unos años ya hay una política en donde no se usan saleros en los bares. Bueno, eso fue muy importante, ese cambio. También se analizaron poblaciones, por ejemplo, presión arterial sistólica aumentada con la edad. Eso era más marcado en aquellas poblaciones que consumían o agregaban sal a los alimentos. Por ejemplo, se demostró que tanto en Estados Unidos como en Europa, la presión arterial sistólica aumentaba, y ese aumento era más marcado a partir de los 50 años, revelando que hay una cierta sensibilidad con la edad a la sal. En cambio, hubo otras poblaciones, como son los indios yanomanos en el norte de Amazonas, en donde esta población en particular, como la presión permanecía estable con el aumento de la edad, es decir que la presión arterial no tendría relación directa con la edad si el paciente no consumiera o no agregaba sal a las comidas. Fíjense lo importante, ¿no? Entonces, si hablamos de sal, tenemos que tener en cuenta
de dónde llega la sal a nuestro cuerpo, aparte de lo que agregamos nosotros a las comidas, que es cerca del 25% es la sal que agregamos. Hay un 75% de la sal que entra en nuestro cuerpo que no reconocemos el origen, ¿bien? Y esta está dentro de todos los que son los productos elaborados, ¿bien? Los famosos saladísimos, los productos de panificación, las conservas enlatadas, los embutidos, todos esos son productos en donde la sal no solo se utiliza para sazonar, sino se utiliza para conservar. Y ese es el 75% restante de la sal que no conocemos. Entonces, nosotros tenemos la famosa sal de mesa, que es el cloruro de sodio, en donde la dosis recomendada es de 5 gramos diarios. Imagínense que 5 gramos diarios es el tamaño de una cucharita de café. ¿Bien? También tenemos otras sales, como es el cloruro de potasio, que más allá que uno creyera que no es la sal de mesa, este cloruro de potasio tiene la misma cantidad de sal que el cloruro de sodio. A diferencia del cloruro de sodio, la de potasio no sazona tanto, por lo tanto tendemos a utilizar mayor cantidad. En este caso, el cloruro de potasio se prefiere utilizarlo directamente en el plato y no cuando uno va a procesar la comida, ¿sí? Después existen otros tipos de sales también reconocidos, como es la sal marina, la sal del Himalaya, la sal de ajo y la flor de sal. Estas últimas tres son, digamos, más actuales quizá el uso, o más difundidas últimamente el uso, pero tenemos que tener en cuenta que existe la misma cantidad de sodio en todas estas sales, ¿sí? Lo que lo diferencia son los otros componentes, como son los minerales. La sal del Himalaya, la de ajo y la flor de sal tienen minerales como magnesio, calcio, zinc, que la hacen un poco más rica a la hora de hablar de nutrición. Entonces vemos que existe una relación lineal entre el consumo de sodio y la presión arterial, como vimos en el estudio que les presenté antes. En el estudio PURE demostró que a mayor dosis de sodio ingerida, más de 5 gramos diarios, tienen mayor incremento en la presión arterial. Pacientes previamente hipertensos tienen mayor aumento de la presión arterial con el consumo de sodio, y pacientes mayores de 55 años tienen mayor presión arterial. Es decir, el alto consumo de sodio tiene mayor impacto en pacientes hipertensos y adultos mayores. Pero no solo el sodio es importante, sino también el potasio. La restricción de potasio causa un déficit intracelular, generando que la célula, para mantener su metabolismo interno y su funcionamiento interno, tiene que retener más sodio, y esto conlleva un aumento de calcio en la célula con un aumento de la presión intracelular y generando la hipertensión. Entonces, fíjense que independientemente del consumo de sodio, una dieta rica en potasio termina siendo beneficiosa. Mucho potasio, por lo tanto, no sería contraproducente para el cuerpo, siempre y cuando estemos hablando de pacientes que no tienen insuficiencia renal y que no toman diuréticos, ¿sí? ¿Dónde encontramos el potasio? Nosotros siempre, o mejor dicho, la gente en realidad lo relaciona directamente con las bananas, ¿no? Pero si vamos a los componentes, las legumbres y los frutos secos tienen mayor contenido de potasio. Y aquí ya se empieza a hablar de patrones alimenticios, y existen dos dietas que están bien catalogadas y bien recomendadas, que son la dieta DASH y la dieta mediterránea, casualmente por su contenido de sodio y sobre todo por la diversidad de elementos o de nutrientes que la componen, como son las legumbres, los frutos secos, los cereales, ¿sí? Y sobre todo el uso de carne de pescado, ¿no? Que tiene mucho omega 3 y omega 9 que son muy buenos para los vasos sanguíneos. Después también el otro elemento que podemos controlar es la actividad física. Es muy importante la actividad física. En los estudios estos que les comentaba, el Renata 1 y Renata 2,
arrojaron datos. El 65% de la población argentina es sedentaria y más de la mitad de los pacientes son sedentarios. Esto se debe a muchos factores, cambios generacionales, cambios culturales, y cómo viene la tecnología a modificarnos, ¿no? Hablando de pandemia. Antes la vida era mucho más activa que ahora, y eso tiene un impacto obviamente en la salud. La actividad física es protectora, esa es la palabra real. Existe una asociación inversa entre lo que es niveles de actividad física y el riesgo de incidencia de la presión arterial y fenómenos cardiovasculares. O visto de otro modo, los pacientes que realizan actividad física tienen menor prevalencia a una incidencia de presión arterial. Mejora el remodelado vascular, mejora la axiogénesis, o sea, la formación de vasos en pacientes que tienen enfermedades vasculares, mejoran el precondicionamiento cardíaco en pacientes anginosos, mejora el balance autonómico, y a esto se sabe que tiene un papel clave en el control de la presión arterial. Por lo tanto, siempre los cardiólogos decimos que la actividad física sería un sinónimo de arterias sanas, felices y eficientes. En cuanto a qué tipo de actividad física realizar, siempre, lógicamente, todo está de acuerdo al paciente al que nos referimos, ¿no? Si el paciente no tiene enfermedades previas o no necesita de un estricto control cardiológico y simplemente es un paciente que quiere hacer prevención y es un paciente sedentario, siempre le recomendamos, por ejemplo, de que si va a ir al trabajo, que empiece dejando el auto unas cuadras antes y comience a caminar por lo menos a una distancia de 20 a 30 minutos hacia su trabajo, y a partir de ahí, con el correr del tiempo, ir aumentando quizás los niveles de ejercicio para llegar a lo óptimo, que serían 300 minutos semanales de caminata ligera. Y después de eso, tratar de incorporar otros ejercicios de resistencia o ejercicios isométricos, como le llamamos. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre las características del paciente, ¿sí? Y resulta ideal que el paciente, si es cardiópata, si tiene antecedentes de infarto, si tiene antecedentes de diabetes, si es obeso, en fin, si tiene los factores de riesgo antes mencionados, siempre antes de realizar una actividad física, que sea evaluado por un equipo de salud, tanto médicos, nutricionistas como preparadores físicos, para ver, digamos, el grado de actividad física con el que puede iniciar. El otro factor importante es el estrés, ¿sí? El estrés que a todos nos incluye, creo, en este tiempo de pandemia, y cuando hablamos de estrés pareciera una palabra que la incorporamos para cualquier cosa, y en realidad es una palabra que se siente, más que tener un concepto o una definición, es una palabra que se siente, ¿sí? Las estrategias de meditación llevan a una reducción de la presión arterial, y eso está comprobado. Hay un ejemplo del grupo Giuseppe en Italia, que desarrolló un sistema que se llama Respirate, que es un sistema muy sencillo, electrónico, que por un sistema de audio coordina la respiración del paciente, y estos ejercicios de respiración, solamente de respiración, monitorizados por un mapa, han mostrado reducciones significativas de la presión arterial en los pacientes. Fíjense como cosas sencillas, ¿no? Como controlar la respiración, uno puede relajarse y disminuir los efectos del estrés sobre nuestro cuerpo. Y para concluir la charla, decir que tener una consulta frecuente con nuestro médico y reforzar conceptos en cada consulta sería lo ideal para poder incorporar a nuestra vida esos nuevos hábitos. Tener chequeos periódicos, tener sobre todo amor propio, porque eso nos lleva a preocuparnos por nosotros, preocuparnos por nuestro cuerpo, y tener un compromiso con nuestro elemento vital, que es precisamente nuestro cuerpo. Y creo que aquí doy por concluida esta charla. Espero les haya sido de utilidad estos conceptos que les brindé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Súper clara la exposición. La verdad que, bueno, en este contexto y en todos nos viene bien refrescar cuáles son los hábitos
que tendríamos que tener para mejorar nuestra calidad de vida, y la verdad que todo este tema en relación a la prevención cardiovascular es sumamente importante. Hay algunas preguntas que hicieron, en particular hay dos. Una dice, ¿qué tal resulta la sal sin sodio para la salud? Bueno, si no tiene sodio no es sal, básicamente. ¿Mm? Perfecto. Por lo tanto, todos los prospectos que digan que no tiene sodio hay que dudarlo. Hay que dudar que sea sal realmente. Perfecto. Y Susana también pregunta, si no tenemos hipertensión arterial, ¿el uso de la sal debe ser limitado, controlado también? Bueno, cuando uno no está diagnosticado de hipertensión arterial, nosotros los médicos empezamos a explorar lo que son los antecedentes familiares, ¿sí? Como para indicar o aconsejar la reducción de sal. Un paciente que no es hipertenso y que no tiene antecedentes en su familia directos de hipertensos o de alguna patología cardiovascular, se le dice que, bueno, que tiene que tener un control de la sal, no usar en abundancia, pero sí es bueno siempre el control de la sal. Quizás no tan estricto como en los cardiópatas, que son los 5 gramos diarios, pero quizás reducir a menos de 12 gramos, eso es lo ideal. Perfecto, doctor. Bueno, ahí aparecieron algunas más preguntas. Bueno, Anita dice muchas gracias al doctor. Después, Ethel dice, ¿el cloruro de potasio, el hipertenso, la puede usar sin problema? ¿O es mejor la sal dietética? Y da una marca, que creo que es Dharam Singh, que se compra en dietéticas. El cloruro de potasio tiene la misma cantidad de sodio que el cloruro de sodio, o sea, las mismas proporciones son las que hay que usar a las recomendadas, o sea, 5 gramos diarios si es hipertenso, ¿sí? La diferencia es que aporta unos miliequivalentes más de potasio y eso es lógicamente beneficioso, pero el sodio es la misma cantidad. Perfecto. Después, Fer dice, adultos de más de 80 años, ¿qué ejercicio físico en pandemia deberían hacer, como hay que quedarse adentro de casa, digamos? Bien. En los adultos mayores, primero hay que tener en cuenta cuáles son los antecedentes, ¿sí? Si el adulto mayor no tiene antecedentes de hipertensión, que sería raro, que no tenga antecedentes de diabetes, de tiroides, alguna patología prevalente, lo que se aconseja según el estado físico previo del paciente es simplemente la caminata, ¿sí? Y hacer una caminata moderada, tratar de regular y ser consciente uno hasta dónde puede llegar, ¿sí? No exigirse, esa es la palabra clave, no exigirse. Y lo principal de todo es ir a la consulta del cardiólogo que valore la condición física, porque hay diferentes estudios en donde uno puede llegar a valorar la condición física del paciente y aconsejar qué tipo de actividad puede hacer. Pero si me preguntan a mí, 80 años sin antecedentes patológicos, la caminata es lo ideal. Se aconseja 15 minutos para iniciar, 15 minutos diarios. De 10 a 15 minutos diarios, eso es lo aconsejable, e ir aumentando de acuerdo a la capacidad de cada uno. Perfecto. Y Liliana lo que dice, ¿qué aconseja para saborizar en reemplazo de la sal? Ella pone, por ejemplo, la pimienta, pero ¿qué otra cosa se podría aconsejar? Todos los condimentos que tengamos a mano para saborizar son los ideales. Los condimentos normalmente no traen sodio, los condimentos puros, ¿no? Tenemos, bueno, en nuestro mercado condimentos que están adicionados con otras cosas y eso hay que tener cuidado, pero normalmente cualquier otro condimento que a uno le dé sabor y le dé placer en las comidas se puede utilizar. Perfecto, doctor. Bueno, al momento no estoy viendo a alguien más que quiera hacer alguna pregunta por chat, o si no saben por chat, deshabilitarse el micrófono y hacer la pregunta. Acá Ana Pérez dice, hola, yo formo parte de un grupo de profesoras licenciadas en educación física con orientación en salud.
en especialidad adultos mayores, y estamos de acuerdo con respecto a la prescripción del ejercicio y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 2020, digamos. Dice Liliana, muchas gracias, doctor. Bueno, están agradeciendo, no veo ninguna consulta más. Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, y si no, daríamos por concluida la jornada del día de hoy. ¿Alguien más que tenga? Ahí veo. Nivel, María dice, María Vecchio. ¿Nivel de colesterol es importante también? Por supuesto, todo lo que hace al metabolismo o a la condición de síndrome metabólico incluye el perfil lipídico, y entre esos está el colesterol. El colesterol total por encima de 240 ya es un colesterol, digamos, grave, ¿sí? En donde hay que incluir medicación como son las estatinas. Dentro de lo que es colesterol tenemos que diferenciar lo que es colesterol sano, entre comillas, y el colesterol malo. El famoso HDL es el colesterol bueno, que es el que nos protege, tiene que estar siempre por encima de 40, un valor de referencia, y los LDL, que son el colesterol malo, tiene que estar por debajo de 150. Esas cifras se pueden controlar con la alimentación, con el ejercicio físico y con fármacos. Perfecto. Y acá Fer dice, tomar líquidos baja la presión, ¿cuánto habría que tomar por día? Bien, eso es una consideración individual, ¿no? Si el paciente no tiene antecedentes, se recomienda una ingesta diaria de 2 litros de agua, independientemente de las otras infusiones, como es el mate, el té, el café. Ahora, si el paciente tiene algunas otras afecciones, como si fuera insuficiencia cardíaca, ahí ya el paciente está limitado por la ingesta de líquidos. Si el paciente tiene insuficiencia renal, la ingesta de líquidos hay que valorarlo según la condición y según el trastorno que haya generado esa insuficiencia. Pero en pacientes que no tienen condiciones previas se habla de 2 litros promedio diarios, lejos de las infusiones normales como té o café. Perfecto. Bueno, aparecieron 3 preguntas más y ya lo dejaríamos, ya cerraríamos, doctora, así podemos ir finalizando la jornada. Liliana dice una pregunta que pasa con la, quiero ver si la menciono bien, rosuvastatina por el colesterol, tomando 5 y aumentando a 10, ¿qué lo reemplazaría para no aumentar la dosis? A ver, no hay reemplazos. Cuando hay una indicación, es indicación absoluta, no existe reemplazo de medicación, ¿sí? En el caso de cómo disminuir la dosis se disminuye de acuerdo a los valores arrojados del laboratorio y la condición del paciente. Y esto se puede disminuir si actuamos sobre la actividad física del paciente y sobre la alimentación o los hábitos alimenticios. Perfecto. Después Susana Aguirre dice, ¿qué síntomas pueden tener por problemas cardiovasculares? ¿Cómo uno puede saber que tiene posibilidad de enfermarse del corazón? Bueno, eso se logra con chequeos regulares, ¿sí? El tema de saber si uno puede llegar a ser o no hipertenso, podemos hacer la indagación de acuerdo a los antecedentes familiares, a los heredos familiares, y el diagnóstico se basa básicamente en las cifras tensionales en 2 o más tomas en consultorio. Perfecto. Y Carmen, y por último, doctora, así lo dejamos, dice, tuve un ACV isquémico sin secuelas. ¿Qué ejercicio es recomendable? Bien. Si no tiene secuelas, el ACV seguramente ha sido en un territorio en donde no tiene expresión visual,
de la secuela, o bien el ACV ha sido pequeño y se ha revascularizado el vaso en forma rápida. Entonces, depende de la edad, depende de la condición previa, depende de los antecedentes, y sobre todo, eso va a lograr saberlo después de un chequeo médico general, ¿sí? Existen estudios como son la ergometría, el ecocardiograma por estrés, en donde nos da una idea de la capacidad funcional que tiene el corazón y el sistema cardiovascular. Y de acuerdo a eso, uno puede inferir o hacer consejos sobre la actividad física. Perfecto, doctor. Bueno, además de que muchos agradecimientos por parte de, bueno, enfermeras, auxiliares, diciendo que es muy interesante la capacitación, muchas gracias por toda la información, muy preciso, bueno, muchos mensajes de agradecimiento. Yo me quiero hacer eco de su última filmina en relación al agradecimiento. La verdad que agradecerle su tiempo, agradecerle su claridad, y bueno, sobre todo de esta forma desinteresada. Sigue escribiendo gente, usted va a ver muchos mensajes en agradecimiento, así que me voy a hacer eco de esa última filmina de usted. Es como un hábito, ¿no?, que hay que tener en relación a la gratitud, así que le queremos agradecer que haya dado su tiempo y esté acá entre nosotros para poder un poco instruirnos, un poco recordarnos cuáles son los hábitos que uno tiene que tener para prevenir lo que podemos manejar. Obviamente las cuestiones genéticas y hereditarias no podemos, Claro, pero lo demás lógicamente sí. hay muchos aspectos en donde cuando hablamos de prevención que se pueden tocar, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, son también temas importantes que lógicamente se podría también modificar, porque existe tratamiento no solo farmacológico para estas situaciones, ¿sí? Pero bueno, yo quería hacer un poquito más énfasis en lo cotidiano, en el uso de los elementos que tenemos a diario, y sobre todo tener en cuenta que a la hora de tomar la tensión arterial, cómo debemos hacerlo para que las cifras sean realmente representativas y no un número al azar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Acá ponen bien a empezar por la prevención en el chat y agradecen en todos es como un factor común en relación a su serenidad y claridad al transmitir los conocimientos, que la verdad que no es poco. A veces uno da por sentado algunas cuestiones, pero queremos también agradecerle mucho eso. Gracias, Romy Silva, que está por detrás de cámara, está por ahí. Nuestra licenciada en enfermería, que fue la que nos contactó, agradecerle también a ella. Sí, un Y saludo grande. anda ahí detrás de cámara, fue la que nos pasaba el power porque tuvimos unos problemitas técnicos desde acá. Así que bueno, sin más, quiero agradecerles a todos y a todas por estar ahí del otro lado. Sí, este encuentro está grabado, de hecho, y va a estar subido seguramente en alguna red de la Secretaría, que puede ser por YouTube o por Facebook. Después hablaremos con el doctor para poder, obviamente, etiquetarlo a él para que también lo pueda difundir. Eso es sobre todo para la gente que se anotó muchísima gente, alrededor de 150 personas, pero entendemos que muchos pueden estar y otros no, así que va a estar en alguna de las redes para que ustedes puedan también acudir a esa información cuando a veces nos olvidemos y queramos como retomar algunos tips, va a estar ahí. Así que, bueno, no los entretenemos mucho más. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima jornada saludable, que por el momento va a ser el 10 de marzo, donde vamos a hablar sobre cómo cuidarnos un poco de los rayos ultravioletas de las pantallas en las que estamos constantemente ahora con esto de la virtualidad. Constantemente estamos expuestos a los celulares, a las computadoras, a todo eso, así que vamos a encontrarnos con esa temática que es muy interesante para ver cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestra vista en este contexto. Así que las esperamos y los esperamos a todos el 10 de marzo. Después le va a llegar seguramente la información por mail, como le llegó en esta oportunidad. Así que ahí estoy viendo que están poniendo en qué red.
En YouTube nos pueden encontrar como Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, van a ver el canal de YouTube ahí, hay un montón de jornadas súper interesantes para que puedan verlas. Y además en el Facebook de la Secretaría, que también es Secretaría de Integración Social para Personas Mayores, también nos pueden encontrar a través del Facebook y van a encontrar también mucha información allí. Así que bueno, ahora sí nos despedimos. Gracias al doctor, gracias Romina. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias a luego. ustedes y nos encontramos en otra oportunidad, doctor. Ojalá podamos contar en algún otro momento con usted también. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Chau a todos y nos vemos la próxima. Buenas noches. Chao, chao. No, gracias. No.